Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos en Cristo Jesús y amigos todos, muy buenos días. Bienvenidos a este momento sagrado de sentarnos frente a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para meditar en ella, a estudiarla con la asistencia del Espíritu Santo, para que seamos nutridos con ella, seamos alimentados con ella, para nuestro crecimiento espiritual. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado en tu palabra una palabra viva, una palabra potente, una palabra penetrante, una palabra que escudriña la mente, el corazón, una palabra que nos descubre y pone delante de nosotros todas las cosas que no son buenas, que no son agradables a tus ojos, y cosas que tú quieres corregirlas en nuestras vidas. Te rogamos que tu palabra cumpla su propósito de escudriñar las mentes, los corazones y traer la bendición que cada oyente requiere de tu palabra, que va a ser expuesta en este momento. Deseamos, Padre Celestial, que tu Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo sean honrados y glorificados por el ministerio de la palabra del Señor, que en este momento cumple tu siervo. Señor, todo esto lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito y glorioso de Jesús, nuestro eterno y poderoso Salvador. Amén. La Sagrada Escritura registra muchas palabras o frases para dar el perfil biográfico de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nos dice lo que es Jesús. Isaías 9:6 dice que Jesús es, miren, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 13, dice que Jesús es el siervo de Jehová. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 1:3 y en Colosenses 1:15 al 18, también se nos habla de quién es Jesús. Estos pasajes dicen que Jesús es Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Jesús es la imagen de la misma sustancia de Dios, que Jesús es imagen del Dios invisible, que Jesús es el primogénito de toda creación, que Jesús
es el primogénito de entre los muertos, y también que Jesús es la cabeza de la iglesia. Además, hermanos en Cristo y amigos, los evangelios en los relatos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén también presentan un interesante perfil sobre quién es el Cristo que ayer entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. Bien, teniendo como base la información que los evangelios nos dan sobre el ingreso de Cristo en Jerusalén, voy a predicar sobre este importante tema: perfil espiritual del Cristo que entró triunfante en Jerusalén. Una pregunta para que guíe la exposición del contenido de este sermón, el contenido de este tema. ¿Quién es el Cristo que entró triunfante en Jerusalén? ¿Quién es? Bien, en primer lugar, el Cristo que entró triunfante en Jerusalén es Rey manso y humilde de corazón. Jesús era y es el Rey de Israel, dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 21 leemos nosotros en el versículo 5, Mateo 21:5, dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La profecía, el profeta dijo: decid a la hija de Sión, o sea, a Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Jesús, que entraba en aquel día en Jerusalén, era el Rey de Sión o el Rey de Jerusalén. Los magos venidos de Oriente reconocieron en Jesús, nacido en Belén de Judea, el Rey de los judíos. En Mateo 21 leemos los versículos en Mateo capítulo 2, Mateo el capítulo 2, leemos los versículos 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, noten, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La pregunta de los magos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces estos magos vinieron de oriente a buscar, a encontrar y a adorar al rey de los judíos. Natanael también reconoció en Jesús al Hijo de Dios, el Rey de Israel. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, y leemos en el versículo 48 y 49. Juan 1, 48 y 49. Le dijo Natanael a Jesús, ¿no? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y escuchen la respuesta de Natanael. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y escuchen, tú eres el Rey de Israel. También Juan en el Apocalipsis proclama que Jesús es el Rey de los santos. En Apocalipsis, el capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, leamos el versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, y noten, Rey de los santos. Jesús es Rey de los santos. Poncio Pilato también finalmente reconoció en Jesús Nazareno el Rey de los judíos. Leamos en Juan 19. Sí, el Evangelio según Juan, el capítulo 19, y leamos aquí versículos 17 al 22. Juan, Juan 19, por favor. Juan 19 y versículos 17 al versículo 20. Mateo 19, 17 al 22. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Y escuchen la respuesta de Pilato. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Yo he escrito que Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso está en firme, nadie lo cambia. Pienso yo que finalmente Pilato fue convencido de que Jesús era el Rey de los judíos. Pero, hermanos y amigos, este Rey de Israel, que ayer entró triunfante en Jerusalén, tenía dos cualidades esenciales. Vamos a Mateo el capítulo 21. Sí, Mateo el capítulo 21, y leemos el versículo 5, la primera parte. He aquí, Mateo 21, 5, he aquí, tu rey viene a ti manso. Entonces, una cualidad esencial del carácter del rey que entró triunfante en Jerusalén, Jesús, era manso. He aquí, tu rey viene a ti manso. Pero también este rey que entró triunfante en Jerusalén era humilde. Escuchen lo que dice
he aquí, tu rey viene a ti manso, noten, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Sentado, dice el texto, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Un rey sentado sobre una asna revela su humildad. Jesús, aunque era el rey de Jerusalén, no entró en una carroza como hacían los reyes terrenales en su época. No entró sentado en una carroza tirada por caballos bien aparejados y especiales. Lo hizo sentado sobre un pollino, sobre un burrito, revelando así que él era el rey de Israel humilde. Jesús, el rey de Israel, dijo a sus discípulos que él era manso y humilde de corazón. Abran sus Biblias para leer esto en Mateo, el capítulo 11. Los versículos Mateo, el capítulo 11, y leemos los versículos 28 hasta el 29. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? El rey de Israel dijo que aprendiéramos de su mansedumbre y humildad de corazón. El versículo dice, ¿no? Aprended de mí, el versículo 29, aprended de mí, dice, aprended de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. En otras palabras, el Señor le está diciendo a sus discípulos que sean como Él, mansos de corazón, y que sean como Él, humildes de corazón. Ahora bien, hay una pregunta que debemos hacernos aquí. ¿Cómo es el discípulo que es manso y humilde de corazón, como el Señor Jesús, el Rey de Israel, que era y es manso y humilde de corazón? Vamos a dar respuesta a esta pregunta leyendo unos pasajes. Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Romanos 12 y el versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El discípulo de Cristo, que es manso y humilde de corazón como el Señor Jesús, escuchen, no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, el concepto que tiene el discípulo de Cristo, que es manso y humilde de corazón, es el que le corresponde según la gracia de Dios, según la voluntad de Dios para su vida. Dios nos ha bendecido a sus hijos, dándonos talentos, dándonos dones, dándonos capacidades para movernos en esta vida.
nosotros el concepto que debemos tener, el pensamiento que debemos tener de nosotros mismos es el que corresponde a la voluntad de Dios, a los dones, a los talentos, a las capacidades que Él nos ha dado, y no sobredimensionarnos, no sobreestimarnos. Así que el discípulo que es manso y humilde de corazón no tiene más alto concepto de sí, sino el que le corresponde de acuerdo con la bondad de Dios para su vida, con los dones, talentos, habilidades y capacidades que le ha dado para que funcione en el mundo y en la iglesia del Señor. Ahora vamos a la carta a los Filipenses. Si leamos en la carta a los Filipenses el capítulo 2 y leemos el versículo 3. Filipenses 2, el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, noten con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El discípulo de Cristo, que es manso y humilde de corazón como el Señor Jesús, estima a los demás como superiores a él mismo. Él no se considera mayor, mejor, superior en ningún aspecto a los otros, sobre todo los hermanos en la fe del Señor Jesús. Siempre los otros son mayores, son mejores, son superiores para el discípulo de Cristo que es manso y humilde de corazón. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 13. Vamos a Juan capítulo 13 y leamos desde el 12 hasta el 15. Juan 13, 14, del 12 al 15. Juan 13, 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, el Señor les había lavado los pies a sus discípulos, ¿no? Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien por qué, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El discípulo de Cristo, que es manso y humilde de corazón, noten, sirve por amor, con humildad a sus hermanos en la fe. Aunque tengan que hacerles un servicio que socialmente, culturalmente no esté en la categoría suya, pero su hermano necesita ese servicio, usted no va a tener ningún problema en lavarle los pies a su hermano, es decir, en servirle en la necesidad que tiene el hermano, aun cuando sea algo muy sencillo, muy modesto, que no tiene trascendencia social, que no tiene importancia social. Así que, ¿cómo es el discípulo que es manso y humilde de corazón, como el Señor Jesús, el Rey de Israel, que entró ayer triunfante en Jerusalén? No tiene más alto concepto de sí que el que le corresponde tener.
estima a los demás como superiores a él mismo y sirve por amor a sus hermanos en la fe, aun cuando el servicio que preste a sus hermanos sea muy sencillo, muy modesto. Bien, ¿quién es el que entró ayer triunfante en Jerusalén? En segundo lugar, es bendito eternamente. En Mateo capítulo 21, si leamos en Mateo el capítulo 21 y leemos el versículo 9, Mateo 21 y el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Noten, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. ¿Cómo lo identifica la multitud? Como bendito, bendito. Sí, el que ingresó triunfante en Jerusalén ayer es bendito eternamente. La palabra bendito, he leído, significa bienaventurado. Entonces, el Jesús que entró en Jerusalén es bienaventurado, muy dichoso, muy feliz. Jesús disfruta de la dicha, de la felicidad en toda su plenitud. Su dicha y felicidad son la misma dicha y felicidad de Dios. Su dicha y felicidad son divinas. Hosanna en las alturas, porque el que viene en lugar del Dios del cielo es bendito, es bienaventurado. Lo que estaban diciendo las gentes cuando lo aclamaban en su ingreso a Jerusalén. El apóstol Pablo proclama a Cristo como bendito en la carta a los romanos. A ver, leamos en la carta a los romanos y leamos en el capítulo 9 el versículo 5. Romanos 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y escuchen lo que dice Pablo: el cual, o sea, Cristo, es Dios sobre todas las cosas. Y noten, bendito por los siglos. Amén. Miren lo que Pablo dice de Cristo: Él es Dios sobre todas las cosas. Noten, y es bendito por los siglos, o es bendito eternamente. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es bendito por los siglos, o bendito eternamente. ¿Saben una cosa, hermanos en Cristo y amigos? Los que tenemos la bendición, o mejor dicho, los que tenemos al bendito Cristo habitando en nuestros corazones, ¿saben qué hacemos? Bendecimos a nuestros enemigos y no los maldecimos. Leamos en Lucas capítulo 6. Lucas el capítulo 6 y leamos el versículo 28. Las instrucciones del Señor a sus discípulos: bendecid, noten, a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. ¿Ya?
En Romanos, el capítulo 12, carta a los Romanos, el capítulo 12, leemos en el versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así que miren, los que tenemos al bendito Cristo habitando en nuestros corazones, formado en nosotros por el Espíritu Santo, nosotros, por ser benditos, porque tenemos al bendito eterno que es Cristo, bendecimos a nuestros enemigos y no nos maldecimos, dice aquí la palabra de Dios. Bendecir a los enemigos y no maldecirlo tiene unas implicaciones. A ver, en Mateo 5:44 vamos a ver las implicaciones que tiene el bendecir a nuestros enemigos y no maldecirlos. Mateo 5, versículo 44. El Señor Jesús instruyendo a sus discípulos: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué significa? Que los que tienen al bendito Cristo morando en su corazón no maldicen a sus enemigos. ¿Qué implica eso? Que ellos los aman. Fíjense, el que tiene al bendito Cristo morando en su corazón, a sus enemigos los ama. Otra cosa, el que tiene al bendito Cristo morando en su corazón no maldice, sino bendice a sus enemigos, les hace el bien. Y otra cosa, el que tiene al bendito Cristo morando en su corazón y por esto no maldice, sino que bendice a sus enemigos, ¿qué hace? Ora por ellos, ora a favor de ellos, ora porque el Señor tenga compasión y misericordia, tal como lo hizo el Señor Jesús cuando, pendiente de la cruz, oró por sus enemigos. Pidió que Dios tuviera misericordia y Dios perdonara a los que los crucificaban. Así es, el que tiene al bendito Cristo morando en su corazón, escuchen, no maldice a sus enemigos, sino que los bendice. Y una de las bendiciones que le otorga es orar por él, orar por ellas, pedir a Dios compasión, misericordia, que de alguna manera Dios los lleve al arrepentimiento, a la conversión, para que conozcan a Cristo y no se vayan al infierno maldiciendo, haciendo daño y perjuicio a los que ellos consideran sus enemigos, los discípulos de Cristo. Dice la palabra de Dios que por medio del bendito Cristo hemos sido llamados para heredar bendición o para recibir solo bendición del cielo. Leamos esto en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, y leemos el versículo, los versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro 3, versículos 8 y 9.
leemos la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y escuchen lo que dice el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí, los que por medio del bendito Cristo han sido solo bendecidos por Dios, estos no devuelven mal por mal a sus enemigos, no devuelven maldición por maldición a los que los maldicen. Por el contrario, los bendicen, son portadores de bendición para todos. Así que, hermanos en Cristo y amigos todos, el Cristo que ayer entró triunfante en Jerusalén era y es bendito por los siglos. Y nosotros, sus discípulos, somos en Él bendecidos, somos bienaventurados como Él eternamente. Bien, ¿quién es el que entró triunfante ayer en Jerusalén? En tercer lugar, es un ser muy sensible. Sí, hermanos y amigos, el Cristo que ingresó ayer en Jerusalén era un ser humano con un corazón muy sensible. Por ser sensible, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Se estremeció en su espíritu y se conmovió cuando lloró por Lázaro, su amigo y discípulo, quien había muerto. Leamos esto en el Evangelio según Juan, en el capítulo 11. Evangelio según Juan, leemos en el capítulo 11 y leemos desde el versículo 33. A ver, Juan 11, 32 al 35. Jesús entonces, al verla, ¿a quién? A María, la hermana de Lázaro, que había muerto. Al verle, entonces, al verla, el Señor Jesús, noten, llorando a María, ¿no? Y a los judíos que la acompañaban, también llorando. ¿Cómo reaccionó el Señor ante esta situación triste? Se estremeció en su espíritu, noten, y se conmovió en su espíritu. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y noten lo que dice el versículo 35. Jesús lloró. Se estremeció el Señor en su espíritu al ver a Jerusalén, cuando entraban en Jerusalén, y lloró sobre ella. Evangelio según Lucas capítulo 19. Evangelio según Lucas capítulo 19, los versículos 41 al 44. Lucas, repito, 19, 41 al 44.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, mientras ingresaba, ¿no? Cuando él ingresaba a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí también su espíritu se estremeció y se conmovió. Al ver a Jerusalén, lloró sobre ella. Y noten lo que dice, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se dan cuenta? Saber el futuro catastrófico que le vendría a Jerusalén, esto lo conmovió, esto hizo llorar con doloroso lamento al Señor Jesús. Vio la tragedia, la ruina, la desgracia que le vendría un día a Jerusalén. Y esto ocurrió en el año 70, cuando las tropas romanas invadieron Jerusalén y arrasaron, la arruinaron, la destruyeron, la desolaron, cumpliéndose así la profecía que hizo el Señor Jesús, y que esto le conmovió, le entristeció profundamente y le hizo llorar con mucho dolor, mis queridos hermanos y amigos. Ahora bien, como discípulos de Cristo, también debemos ser sensibles ante el dolor, el sufrimiento del otro. No debemos ver el sufrimiento del otro con corazón duro, con corazón insensible. Dice la palabra que debemos llorar con los que lloran. Debemos entristecernos con los que están tristes. Romanos, el capítulo 12, y leemos en el versículo 15. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan. Y aquí está: llorad con los que lloran. El Señor Jesús lloró con María, que estaba llorando por la muerte de su hermana, y por los judíos que la acompañaban, que también estaban llorando por la misma situación triste. Él lloró con los que estaban llorando, y usted y yo, como su discípulo, debemos también llorar con los que lloran, mostrando la sensibilidad ante el dolor ajeno, como la experimentó y mostró el Señor Jesús. Debemos entristecernos cuando nuestro prójimo es golpeado por las aflicciones, ¿ya? Debemos entristecernos, afligirnos por la situación dolorosa por la que nuestro prójimo está pasando, por la enfermedad que lo tiene postrado, por la muerte de un ser querido, por el hambre que esté pasando, por el trabajo que ha perdido. Sí, cualquiera que sea la situación de adversidad, de sufrimiento por la que
está pasando nuestro prójimo, nosotros no debemos mirar a ese prójimo que está sufriendo con duro corazón, con insensibilidad, con indiferencia. Por el contrario, hacerlo como el Señor lo hizo, afligirse, entristecerse, ponerse en los zapatos de él o ella y sentir en nosotros el dolor, la aflicción y la tristeza que él o ella está pasando. Recordemos, el discípulo de Cristo, emocionalmente sensible, se conmueve, se estremece interiormente, se llena de compasión y misericordia por el que sufre, llora con el que llora, tal como lo hizo el sensible Maestro Jesucristo. Lloró con las hermanas de Lázaro que había muerto. Compartió el dolor y la tristeza de ellas, llorando como ellas. Y ese es el ejemplo que Él nos ha dejado a usted y a mí como discípulos que somos de Él. ¿Quién es el que entró ayer triunfante en Jerusalén? El que ayer entró triunfante en Jerusalén es el Señor. Es el Señor. Que Jesús es el Señor lo afirma la Sagrada Escritura. Lucas, Evangelio según Lucas, el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19, y leemos el versículo 28. Dice al versículo 34: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: noten, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: miren, porque el Señor lo necesita. En la carta a los Filipenses, sí, en la carta a los Filipenses leamos en el capítulo 2, los versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y en Apocalipsis capítulo 16, sí, Apocalipsis capítulo 16, leemos en el versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras el santo, porque has juzgado estas cosas. En 17 de Apocalipsis, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él, noten, es Señor de señores y Rey de reyes. Y en Apocalipsis 19, versículo 16, ¿qué dice aquí?
Apocalipsis 19 y el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta? El que entró ayer en Jerusalén triunfante es el Señor. Así lo confirma la Sagrada Escritura. Bien, ¿qué implicaciones hay en el hecho que Cristo es el Señor? Bien, porque Cristo es el Señor, Él es el dueño de toda la creación y puede disponer de ella cuando quiera y cuanto quiera. Cristo el Señor hizo todas las cosas y sustenta todas las cosas con la palabra suya poderosa. Evangelio según Juan. Leamos en el Evangelio según Juan, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuchen, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? En la carta a los Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, y leamos en la carta a los Hebreos, Hebreos 1, 10 al 12. Dice, Hebreos 1, 10, ¿qué dice aquí? Y tú, oh Señor, el que está hablando aquí es el Padre acerca del Hijo, ¿no? ¿Y qué dice el Padre Dios acerca del Hijo? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años nunca, jamás acabarán. Tus años no acabarán. Eso es el testimonio del Padre en cuanto al Hijo Jesucristo. Él reconoce que Él hizo, ¿qué cosa? Los cielos, la tierra fueron fundados y hechos por Él. Y noten lo que dice Hebreos 1:3, el cual, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí está, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se dan cuenta? Escuchen la reflexión que voy a hacer. Jesús fue el que creó el pollino en el que montó para entrar en Jerusalén, y como dueño que era, porque lo había creado Él, como dueño que era del pollino, lo hizo traer y lo usó como su vehículo para entrar en Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Porque Jesús es el Señor, le debemos sujeción y obediencia. Lucas, capítulo 6. Evangelio según Lucas, el capítulo 6. Leemos los versículos 46 y 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Se dan cuenta? Los que llaman a Jesús Señor, Señor, le deben sujeción, le deben obediencia a todos sus mandamientos y a todas sus disposiciones. Porque Cristo es el Señor, debemos adorarlo como Dios que es. Filipenses, el capítulo 2. Fíjense lo que dice Filipenses, el capítulo
2. Dice así, para que en el versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese postrado, digo yo, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Leemos en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, lo que dice el Padre sobre el Hijo, el versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En Juan 9, Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos, Juan capítulo 9, versículos 35 hasta el versículo 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Creo que tú eres el Señor, y le adoró. Hermanos, adorar a Cristo, el Señor, significa darle la alabanza como Dios que es. Leamos unos textos. Primera carta de Pablo a Timoteo. Sí, primera carta de Pablo a Timoteo. Leamos el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adorar a Cristo el Señor significa darle la alabanza que como Dios se merece. Cristo es el Rey de los siglos, por lo tanto, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto es adorar a Cristo, porque Él es el Señor. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, leemos el versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se dan cuenta? Cristo es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Esto es adorar a Cristo, porque Él es el Señor, porque Él también es Dios. Es alabarlo, es exaltarlo, proclamando con convicción todo lo que Él es y todo lo que merece como Señor y Dios que es. ¿Quién es este?, preguntó la gente sobre el Jesús que había ingresado triunfante en Jerusalén. La respuesta de la Sagrada Escritura es esta: Él es el Rey de Israel, manso y humilde. Él es el bendito por los siglos. Él es el ser sensible que se estremece y conmueve ante el dolor, ante el sufrimiento de los otros. Y Él es el Señor de señores. He aquí el reto que usted y yo tenemos como hermanos en Cristo, como discípulos del Señor Jesús. Seamos mansos y humildes de corazón como el Rey de Israel Jesús.
Seamos como el bendito Cristo, que bendecimos y no maldecimos a nuestros enemigos. Seamos sensibles al sufrimiento del otro, como sensible fue el Señor Jesucristo, quien hasta lloró por el sufrimiento del otro. Y porque Cristo es el Señor, sujetémonos a Él y obedezcámosle, obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Y sobre todo, adorémosle en espíritu y en verdad, deseándole gloria e imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Sí, te damos gracias con todo nuestro corazón. Te damos gracias porque el Rey que ayer entró triunfante en Jerusalén es el Rey de Israel, manso y humilde de corazón. Te damos gracias porque Él es el bendito por los siglos. Te damos gracias porque Él es muy sensible al dolor, al sufrimiento de los demás. Y te damos gracias porque el que entró ayer triunfante en Jerusalén, Él es el Señor de señores y a quien debemos sujeción y también adoración eterna. Te rogamos, bendito Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, influyas en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras voluntades, para ser como Jesús, personas humildes y mansas de corazón, para ser personas benditas, que bendicen porque son benditas por Dios, para que seamos personas sensibles y que hasta lloremos con los que lloran, y para que seamos personas que verdaderamente obedecemos al Señor en todos sus mandamientos y lo adoramos en espíritu y en verdad, como adoramos a ti, Padre, porque tu Hijo es Dios como tú lo eres. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por el reto y desafío que has presentado a nosotros, recordando quién es el Cristo que entró ayer triunfante en Jerusalén. Oh, gracias, Señor, porque este recuerdo, este repaso de quién es Él, nos ha bendecido, nos ha nutrido, nos ha alimentado. Señor, nos ha dado provisión para que crezcamos más en nuestra santidad personal. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.